Buenas noches, pueblo de Dios, que Dios te bendiga en gran manera. Bueno, me da gusto saludarte a través de este medio y poder juntos, tú y yo, estar recibiendo la palabra de Dios. Lo que Dios tiene preparado para ti, para mí, en esta noche. ¿Cuál es la porción de la palabra que mi espíritu necesita? Bueno, preparémonos en esa noche para adorar a Dios a través de recibir su dirección hacia donde el Espíritu Santo nos quiere llevar a través de la palabra, hacia donde el Espíritu Santo nos va a fortalecer en nuestro ser interior con la palabra que nos va a regalar en esta noche. Bueno, pero antes de comenzar la predicación, la palabra que vamos a recibir, yo te voy a pedir que si tú tienes adoración a través de tus diezmos y tus ofrendas, este es el momento que lo podemos hacer. Lo podemos hacer a través de PushPay o puedes guardarlo y estar ya cuando estemos en la iglesia, lo puedes llevar al alfolí y entonces que se cumpla la palabra donde dice ahí en Malaquías que Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Y ahora yo te voy a pedir que entonces vamos a hacer una oración para comenzar esta reunión, para bendecir primeramente al dador alegre y también preparar el tiempo de la palabra que Dios tiene para ti y para mí. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en este día. Gracias por el dador alegre, porque tú, Señor, le das, Señor, la obediencia, Padre, para que traigan a ti, Señor, sus diezmos y sus ofrendas. Bendice sus despensas, bendice sus trabajos, bendice sus fuerzas, Señor. Y ahora te pido en el nombre de Jesús, Señor, por esta reunión. Danos espíritu de sabiduría, de revelación y de entendimiento para poder dar la palabra que tú, Señor, me pediste que trajera. Gracias te doy, Señor, de antemano, porque sé que el Espíritu Santo va a hablar a través de esta palabra sobre los tiempos que estamos viviendo. Muchas gracias por las sanidades, gracias porque cada uno de los que estamos aquí recibiremos la palabra con alegría, con gozo, dándote a ti la gloria, la alabanza, la adoración y la exaltación. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, pueblo de Dios, esta noche te quiero compartir una palabra en la cual yo sé que el Espíritu Santo nos va a hablar a nuestro espíritu y nos va a fortalecer los lazos espirituales, primeramente con Él y también con los que nos rodean. Llámese mi hijo, llámese mi esposa y aún llámese mis hermanos en la fe. La palabra que te voy a compartir esa noche le puse por tema a la predicación el poder de la palabra hablada. Bueno, mira, he estado viendo algunos estudios de investigaciones que realizan algunos especialistas en neurociencia o psicología avanzada en algunas universidades. Estudios que hablan del comportamiento, hablan de la persona, de su carácter, hablan de la voluntad, hablan del cerebro y de todas sus reacciones. Esa máquina poderosísima que Dios hizo y que la puso dentro de nosotros y que la han querido igualar. Pero déjame te digo, nadie ha podido y me atrevo a decirte que nadie lo va a poder hacer. Bueno, estos estudios que han hecho estas universidades se han dado cuenta cuán poderoso son la palabra hablada en nuestras vidas. Cuando, vamos a decirlo, como nosotros, como padres, transmitimos hechos reales a nuestros hijos. Por ejemplo, hablemos cuando nosotros transmitimos nuestras creencias religiosas. Lo más seguro que nuestros hijos lo adopten cuando ellos tienen un claro entendimiento de lo que nosotros como padre estamos realmente creyendo. Mira, existe un lenguaje silencioso que expresa una realidad y se puede llamar testimonio o forma de vida, en el cual se forma el carácter de nuestros hijos o los que nos rodean. Cuando lo que yo estoy viviendo se hace una realidad y les transmito mi creencia. Pero también por lo contrario, pudiera estar expresando una creencia o practicando una fe y no estar viviendo en esa realidad. Y eso también se transmite a los que me rodean y marcan sus vidas. Déjame decirte esto. En estos estudios se dieron cuenta
que al hacer encuestas, tanto en jovencitos como en jovencitas, bueno, el resultado de ambos coincidían entre sí, que su carácter había sido formado cuando habían tenido durante su infancia y su adolescencia tiempos involucrados con lo que concierne a lo que los padres creían. Mira, hablemos de escuelita bíblica, hablemos de campamento de jóvenes, de reuniones de jóvenes. Eso fue formando un carácter o una creencia en cada uno de nuestros hijos. Yo creo que si tú te acuerdas cómo Moisés recibía instrucciones precisas de parte de Dios para los israelitas, ahí en Deuteronomio capítulo número 6, desde el versículo 6 hasta el versículo 9, cuando Dios le decía que les hablaran la palabra en relación con los mandamientos de parte de Dios. Les decía de esta manera: háblenle la palabra, dale la palabra al dormirse, léele la palabra y compártele la palabra en el día. Y decía, y que nunca se aparten de ella, hablando de la palabra de Dios. Mira, textualmente este capítulo 6 del libro de Deuteronomio decía estas palabras. Dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mira qué tremendo es este don que Dios nos dio. Aquí es donde tú te das cuenta cómo las palabras tienen poder para marcar la vida, en este caso, de los israelitas. Mira, la palabra hablada, cuando nosotros hacemos sobre nuestros seres queridos, sobre nuestros hijos, aún sobre nuestra esposa, cuando tú y yo damos esa palabra hablada, surge un efecto de poder. ¿Sabes por qué? Porque al soltar la palabra hablada, hay en nuestro cerebro una glándula en nuestro cerebro que se llama dopamina, que es un neurotransmisor que hace que se active nuestro cerebro, ya sea cuando se recibe una palabra positiva o una palabra negativa, y empieza a hacer efecto en nuestro cerebro. ¿Cuántas veces nosotros no hemos soltado palabra a nuestros hijos? Palabras negativas, cuando eso marcó sus vidas. Palabras como: no creo que pueda con esa escuela. Salió igual que su abuelita con ese carácter. Hombre, es bien cabezón. No sabe ahorrar, todo se lo gasta. No le gusta la iglesia y ni lo invitas. No quiere participar en los eventos de la iglesia porque le da pena. Palabras negativas que soltamos sobre nuestros hijos. O por lo contrario, cuando hablamos palabras positivas a él o a ella, de que, bueno, él va a ser un buen emprendedor, será un buen ingeniero o un buen licenciado. Este va a romper los moldes y va a ser muy diferente a nosotros. Este va a ser un adorador realmente. Va a ser un pastor, o puede ser un siervo de Dios, o va a ser un buen cristiano. Palabras positivas que marcaron la vida de nuestras generaciones. Déjame decirte esto, que estos estudios son muy profesionales y hasta cierto momento muy completos, muy bien elaborados, y hasta cierto punto llegan a muchas partes de nuestro cuerpo. Pero en muchas ocasiones estos estudios son demasiado limitados. ¿Sabes por qué? Porque no pueden llegar a los lugares más profundos de nuestro ser, a nuestros archivos, a lo escondido, a lo guardado, a lo que a veces ni siquiera uno mismo sabe lo que trae adentro. Cuando en nuestras vidas, en nuestro diario vivir,
Sucedieron cosas que marcaron nuestras vidas. Cuando llegó por ahí el abandono, que de repente nos dejaron por ahí y no te diste cuenta. No sabías que este abandono te iba a perjudicar. O cuando llegó el rechazo y empezaron a decirte, este es mejor que tú o aquel es mejor que tú. Y no sabías que te había perjudicado en la vida. Pero resulta que sí me afectó. Y mi inconsciente guardó esos momentos que posteriormente me estaban perjudicando en la actualidad. No me dejaba avanzar en el crecimiento espiritual. Y al pasar el tiempo en la búsqueda de la presencia de nuestro Dios, al estar buscando su rostro, al estar orando a Dios, al estar participando de la palabra hablada, o al estar yo buscando la gloria de Dios, resulta que entonces viene el Espíritu Santo y nos trae tremenda revelación y nos saca a la luz. ¿Para qué lo saca? Para que seamos libres. Mira, ahora en estos momentos podemos ver algunas instituciones gubernamentales están pidiendo ayuda espiritual a las iglesias por problemas que se han suscitado, por el encierro, por todos los problemas de ansiedad, problemas de temor, problemas de angustia, de desesperación, por el mismo abandono, por el aumento de los suicidios. No saben cómo llegar a la raíz del problema. Y más porque se han presentado demasiados casos a la vez y no saben cómo lidiar con ellos. Pero mira, esos lugares profundos en nuestro ser interior, solamente el Espíritu Santo, la palabra hablada y nuestro Señor Jesús pueden llegar ahí y sanarnos. Porque mira, aparte tú y yo tenemos esa poderosa palabra en la cual Dios nos habla. Mira lo que dice Hebreos capítulo número 4, versículo número 12. Dice la Biblia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de mi ser y revela lo que realmente nos está dañando. Pero mira, esta noche Dios nos va a hablar del poder de la palabra hablada, de lo que realmente surte efecto en el mundo espiritual, de la palabra que Dios nos dio y que Él aparte nos respalda y nos autoriza. Bueno, vamos a entrar en materia para ponerle las bases a esto que Dios nos quiere hablar en esta noche. Vámonos a la Escritura y vamos a ir al libro según San Juan, capítulo número 1. Y mira lo que dice la Escritura. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Permíteme leerte el versículo número 14 de este mismo libro. Y dice así, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mira, aquí la palabra verbo significa en el griego el logos, que es la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, la esencia de parte de nuestro Padre Celestial. Y va muy relacionado con la palabra de Génesis capítulo número 1, donde dice la Biblia que todas las cosas por Él fueron hechas por el poder de la palabra hablada. Dice la Biblia en Génesis capítulo número 1, que en el principio Dios dice así. Aquí el término, el principio de Dios,
quiere decir o se conoce como Elohim, que es el plural de Dios, cuando habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Recuerdas cuando él decía, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza? Él estaba hablando de la pluralidad de nuestro Dios. Y mira, y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice que puso un orden en ellos, porque había tinieblas. Y dijo, hágase la luz. Y se separaron las tinieblas y vino la luz. Sepárense las aguas de las aguas y se formó lo seco. Puso la lumbrera mayor y la lumbrera menor y formó el día y la noche. Y si te das cuenta, Dios estaba poniendo un orden con el poder de la palabra hablada. Al decir la palabra, la naturaleza obedecía su voz y se formaba lo que Dios quería hacer. Dice la Biblia que el Verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Dice Juan capítulo 1, versículo número 14. Bueno, nos damos cuenta cómo Dios cumple su palabra. Cuando te acuerdas ahí en el Edén, cuando hubo aquella separación entre Dios y el hombre, cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron. Pero tú te puedes dar cuenta cómo Dios en su inmensa misericordia preparó un plan perfecto y envió a su Hijo unigénito a salvarnos y a perdonarnos de nuestros pecados. Y te puedes dar cuenta cómo Dios nos da vida eterna. Y empiezan las profecías a tomar forma como una palabra hablada. ¿Te acuerdas cómo dice el libro de Isaías, capítulo número 9, versículo número 6? Cuando dice de la siguiente manera, porque un niño, dice, nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y mira, te das cuenta cómo esta profecía toma forma ya terminada cuando nosotros vemos cómo nuestro Señor Jesucristo nace. Y lo hace allí en Mateo, y donde nos lo relata el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Mateo capítulo 1, verso número 18. Textualmente lo dice de esta manera. Y el nacimiento, dice, de nuestro Señor Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntaren, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Nació nuestro Señor Jesús a través de una virgen. Y te das cuenta, mira, dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo número 10, versículo número 5, que Dios tuvo que buscar un cuerpo para que Él se encarnara y tomara forma humana. Puedes darte cuenta cómo Dios empezó a formar su rompecabezas. Y mira, cuando tú y yo lo recibimos como Señor y Salvador y empezamos a ver Romanos capítulo número 10, versículo 9 y 10, y empezamos a declarar aquella palabra de salvación, cuando dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mira, si lo confesamos y entregamos nuestra vida a Él, ese es el preciso momento que hacemos rema la palabra de vida cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón. Tú y yo, al recibir a Jesús, debemos entender esto, que tú y yo recibimos el Logo de Dios, porque Él es la palabra viva. El rema de Dios en nuestras vidas es el Espíritu Santo. Él entonces, cuando tú y yo lo recibimos, nos dio la autoridad, nos dio la unción, nos regaló la palabra hablada.
nos autoriza la palabra hablada, nos respalda esa palabra hablada y nos pone el poder de la palabra hablada en nuestra boca como una arma espiritual para defensa nuestra para estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Mira lo que dice la Biblia en el capítulo número 14, versículo número 12 del libro según San Juan. Mira, dice: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Cosas poderosas harán, dice, porque yo voy al Padre. ¿Qué hizo Jesús? Declaró la palabra hablada sobre los enfermos. ¿Y qué pasó? Sanaron. Dios habló la palabra sobre los cautivos. Déjame decirte, fueron libres. Habló la palabra a la tempestad y se calmaron los vientos. Dio la palabra a los muertos y dice la Biblia que resucitaron. Aleluya. Y mira lo que dice. Y dice la Biblia que ustedes, o sea, nosotros, los que tenemos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, dice, harán cosas mayores. ¿Sabes por qué? Porque yo voy al Padre. Yo voy a interceder por ustedes. Yo voy a respaldar la palabra cuando tú la sueltes. Yo voy a creer que tú, mi hijo, vas a extender mi reino. Y mira qué tremendo cuando Él nos da una palabra tan poderosa como esta que te voy a leer. Isaías capítulo número 1, versículo número 10. Dice lo siguiente: mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar, para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. Tenemos el poder de la palabra hablada para romper en los vientos lo enviado, la palabra de temor, de angustia y de mentira, para derrocar ese reino de las tinieblas, ese reino de mentiras, y que venga entonces el reino de Dios y forme parte de nuestras vidas. Déjame decirte una cosa: el poder de la palabra hablada que Dios te da a ti y me da a mí y nos respalda, son para los tiempos que están por venir. Vienen tiempos difíciles. Están diciendo los gobiernos que vienen tiempos críticos. Yo te quiero decir que aún delante de esa palabra, tú y yo tenemos la palabra hablada. Tú y yo tenemos el poder de poder decirle a la tempestad que se calme y se va a calmar. De poder decirle a la enfermedad que rompe poder, que rompe autoridad. De poder decirle al COVID-19 que ya perdió su fuerza, que quizás el Omicron está perdiendo fuerza como una gripa y que la próxima cepa, ¿sabes qué? No va a ser más que cualquier cosilla. Porque tuvimos el poder de la palabra hablada, porque en cierto momento declaramos el poder de la palabra hablada. Quiero decirte esto, te quiero compartir una palabra que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo número 4, versículo del 8 al 37. No lo voy a leer por falta de tiempo, pero sí vamos a ver el poder de la palabra hablada y sus resultados. Dice la Escritura lo siguiente: cuando Eliseo pasaba por Sunem, había una tsunamita que veía pasar por allí al siervo de Dios, y ella sabía que este siervo de Dios portaba la presencia de Dios, que este siervo portaba la unción, que la unción estaba con este siervo de Dios. Y esta tsunamita, dice la Biblia, que le rogaba que comiese en su casa cada vez que pasaba por ahí. Y el profeta llegaba y comía en su casa y descansaba, y así lo hacía por un tiempo. Un día mujer le dijo a su esposo: ¿por qué no hacemos un cuarto adicional a la casa para que este siervo de Dios descanse, se refresque? Y pusieron una lámpara, pusieron agua fresca y lo atendían como se debe atender a un siervo de Dios, y para recibir la recompensa de un profeta. Mira, dice que un día este profeta Eliseo le dijo a la tsunamita que quería gratificarla
por todo lo que hacía por él y por su siervo. Y le dijo, ¿te puedo ayudar a hablar con el gobernante de este lugar o por el capitán del ejército? Pero mira, ella tenía todo. Económicamente ella estaba muy bien, tenía una buena posición. El pueblo la conocía, no le faltaba nada. Pero su siervo Giezi un día le dijo a él, al profeta, ella tiene una necesidad que no expresa. Ella no tiene hijo porque su esposo es grande. Y él le dijo, traerla para acá. Y dice la Biblia que ella vino y se puso a la puerta del cuarto donde estaba este siervo de Dios, donde el ambiente estaba impregnado de la presencia de Dios. Y le soltó la palabra hablada y le dijo a esta mujer, el año que viene a estas fechas traerás un hijo. Y ella le contestó, no haga burla de mí porque mi esposo es viejo. Cuando ella vino, ella estaba a la puerta de la casa, del cuarto donde estaba el profeta Eliseo. Proféticamente, déjame te digo esto, él estaba diciéndole a esta mujer esto, te voy a mover de ese lugar de incredulidad donde te encuentras y te pondré en ese lugar diferente donde está la fe. Hay argumentos en ese lugar donde tú estabas. Pero ahora yo te digo que tenemos al Dios de los imposibles, a ese Dios poderoso. Y cuando este profeta le dio esa palabra, el próximo año que lo vio, él no le preguntó, ¿cómo ves te embarazaste? Sino que le dijo, ¿cómo está tu hijo? En ese entonces había una situación difícil con este hijo. Pero a lo que yo voy diciéndote a ti en este día, que Dios en ciertos momentos tiene que movernos en la posición que nos encontramos. Yo creo que de diferentes tiempos estamos en que no creemos, aunque estamos en la iglesia. Pero Dios, a través de la palabra hablada, Él en estos momentos te quiere decir a ti y me quiere decir a mí, que el poder de la palabra hablada que Dios respalda, podemos hablarle a los vientos, podemos hablarle a la enfermedad, podemos decirle al cáncer que Dios es el sanador por excelencia, que Él es el Rey de la gloria, que entonces tú puedes declararle al COVID que está vencido, que podemos decirle a todo lo que está enfermo que Dios es su sanador. Tenemos ese poder de la palabra hablada. Hoy declaro y voy a hacer una oración. Por falta de tiempo tengo que hacer esto. El Padre quiere en este momento que tú y yo seamos movidos a través de ese momento de que no le creamos al Dios con el poder de la palabra hablada. Declaramos ahora, sigo declarando que el Dios Todopoderoso es el Dios grande, el sanador por excelencia. Y Él ha dicho que Él nos ha dado la palabra hablada para derrocar los gobiernos del enemigo, para deshacer la enfermedad. Declaro en este momento sanidad en el nombre de Jesús. Si tú estás enfermo, juntamente conmigo declara la palabra de sanidad, porque tenemos a ese Dios todopoderoso, al Dios que respalda la palabra. Suéltale la palabra a aquel que está enfermo. Declárale sanidad, declárale prosperidad, declárale la cobertura, declárale que el Dios todopoderoso es el Dios que lo va a sanar. Si tú estabas en incredulidad, muévete a la puerta y camina entonces al lugar que entonces Dios te va a fortalecer. Debo entonces decirte esto. Voy a hacer una oración para que esta palabra quede sellada en nuestro ser interior. Padre, te doy gracias en este momento porque eres un Dios bueno. Gracias por la palabra, gracias por el que lo escuchó, y ahora declaramos en el nombre de Jesús que tú estás con nosotros y te damos la gloria y la honra a ti porque tú lo mereces, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, pueblo de Dios.